Shalom, Shalom a casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habayin, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Hayot, hermanos, hermanas, sean todos ustedes bienvenidos. Y hoy tenemos un tema súper interesante, el tema Yahshua y la inmoralidad sexual. Así que ponte cómodo, siéntate y trae tus apuntes, saca tu Biblia y vamos a introducirnos en este tema que concierne a todos, al que cree y al que no cree. Así que vamos a ver qué nos da la Biblia, qué nos alumbra en nuestras vidas. Así como vemos esta imagen, hay confusión, pero hay un momento de libertad. Esperamos que este tema sea de gran bendición y vamos entonces a comenzar con el tema Yahshua y la inmoralidad sexual, una perspectiva bíblica hebrea. La inmoralidad sexual es un tema de gran relevancia en las Escrituras, tanto en el Tanaj, Antiguo Pacto, como en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Desde una perspectiva hebrea bíblica, la sexualidad es un don sagrado dado por Yahweh, diseñado para ser expresado dentro del contexto del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la inmoralidad sexual, que incluye cualquier forma de actividad sexual fuera de este marco, es considerada una violación de los principios divinos y una afrenta a la santidad de Dios. Yahshua, Jesús, conocido como Jesús, en su enseñanza y ejemplo, abordó este tema con claridad y compasión, llamando a sus seguidores a vivir en pureza y santidad. Este ensayo, o este estudio más bien, explorará el tema de la inmoralidad sexual desde la perspectiva bíblica hebrea, enfocándose en las enseñanzas de Yahshua HaMashiach y su relevancia para la vida del creyente. Mis amigos, la sexualidad en el contexto bíblico hebreo. En el pensamiento bíblico hebreo, la sexualidad no es algo vergonzoso o pecaminoso en sí mismo, sino un regalo de Yahweh. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28 establece que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios y se les ordenó ser fructíferos y multiplicarse. Este mandato implica que la sexualidad tiene un propósito divino, la procreación y la unión íntima entre esposo y esposa. El matrimonio es visto como un pacto sagrado, Malaquías 2:14. Y la relación sexual dentro de este contexto es una expresión de amor, unidad y fidelidad. El Cantar de los Cantares, un libro poético del Tanaj, celebra el amor romántico y sexual entre un esposo y su esposa, destacando su belleza y santidad. Sin embargo, fuera del matrimonio, la sexualidad se convierte en inmoralidad. La palabra hebrea saná se refiere a la fornicación o prostitución y es usada en las escrituras para describir cualquier forma de actividad sexual ilícita. Levíticos 18 y 20 detallan las prohibiciones contra el incesto, el adulterio, la homosexualidad y otras prácticas sexuales que violan los principios de Yahweh. Estas leyes no eran meramente restrictivas, sino que buscaban proteger la santidad del pueblo y su relación con Dios. La inmoralidad sexual en el Tanaj o en el Antiguo Pacto. El Tanaj contiene numerosos ejemplos de las consecuencias de la inmoralidad sexual. Uno de los casos más conocidos es el de David y Betsabé. En segunda de Samuel, o en el segundo libro más bien de Samuel, capítulo 11, podemos leer esta historia. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio con Betsabé y luego conspiró para matar a su esposo Urías. Este pecado tuvo grandes consecuencias, incluyendo la muerte del hijo de David y conflictos en su familia que se desencadenaron de allí en adelante. Otro ejemplo es el de los hijos de Elí, Ofni y Fineis, quienes cometieron inmoralidad sexual con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. El primer libro de Samuel 2:22. Su pecado no solo fue personal, sino que profanó el santuario de Yahweh, lo que llevó a su juicio y muerte. En el libro de Proverbios, la inmoralidad sexual es frecuentemente personificada como la mujer extraña o mujer ajena. Proverbios 5, 3 al 5 y Proverbios 7, 5 al 27. Estas advertencias destacan las consecuencias destructivas de la inmoralidad sexual, incluyendo la pérdida de honor, salud y relación con Dios. Ahora vamos a hablar Yahshua y la inmoralidad sexual. Yahshua abordó el tema de la inmoralidad sexual con claridad y firmeza, pero también con compasión. En el Sermón del Monte extendió la comprensión de la ley mosaica al abordar no solo los actos externos, sino también los pensamientos y deseos del corazón. Mateo 5, 27 al 28 dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta enseñanza radicaliza la ley al señalar que la pureza no es solo una cuestión de acciones, sino de intenciones. Yahshua enfatizó que el pecado comienza en el corazón y que la lujuria es tan grave como el acto físico de adulterio. Esta perspectiva es consistente con el pensamiento hebreo, que ve el corazón como el centro de la voluntad y las emociones. Proverbios 4:23, y estoy seguro que muchos conocen este verso. Te invito para que leas este verso. En otro pasaje, Yahshua confrontó a los fariseos y escribas que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio.
Lo podemos leer en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Mientras que la ley mosaica exigía la muerte por lapidación para este pecado, lo podemos leer en Levítico 20:10, Yahshua mostró misericordia hacia la mujer, pero también la llamó a dejar su vida de pecado. Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este episodio ilustra el equilibrio entre la justicia y la gracia que caracteriza el ministerio de Yahshua. La inmoralidad sexual en el Brit Hadashah. El Brit Hadashah, Nuevo Pacto o Pacto Renovado o Nuevo Testamento, continúa abordando el tema de la inmoralidad sexual con seriedad. Pablo en sus cartas advierte repetidamente contra la fornicación, un término que incluye todas las formas de actividad sexual ilícita. En 1 Corintios 6:18 escribe, apártate de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo también enseña que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh en hebreo, 1 Corintios 6, 19, 20, y que la inmoralidad sexual profana este templo. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, incluye la inmoralidad sexual en la lista de las obras de la carne, advirtiendo que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Hebreos 13:4 se enfatiza la santidad del matrimonio y la gravedad del adulterio. Dice la palabra, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo refleja la continuidad entre el Tanaj, Antiguo Pacto, y el Brit Hadashah, Pacto Renovado, en cuanto a la visión de la sexualidad y la inmoralidad. Ahora vamos a ver Yahshua y la restauración de la pureza. Uno de los aspectos más notables del ministerio de Yahshua es su capacidad para restaurar la pureza a aquellos que habían sido manchados por la inmoralidad sexual. En Lucas 7:36 al 50, una mujer conocida como pecadora ungió los pies de Yahshua con perfume y lágrimas. Aunque los fariseos la despreciaban, Yahshua la defendió y dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 7:48 al 50. Este encuentro muestra que a través de la fe en Yahshua, incluso aquellos atrapados en la inmoralidad sexual o cualquier otro tipo de pecado, pueden encontrar perdón y restauración. Aleluya. Además, Yahshua enseñó que la pureza no es solo una cuestión de abstinencia sexual, sino de un corazón transformado, un corazón puro, corazón noble. En Mateo 15, 18 al 20, declaró, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta enseñanza subraya la necesidad de un cambio interno, que solo es posible a través del Espíritu Santo. Para eso fue enviado el Ruach HaKodesh. Amados, sabemos que hay una lucha contra la inmoralidad sexual en la vida del creyente. Para los seguidores de Yahshua, la lucha contra la inmoralidad sexual es una batalla tanto espiritual como práctica. Pablo en Romanos 8:13 exhorta, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto implica que la victoria sobre la inmoralidad sexual no se logra mediante el esfuerzo humano, sino mediante la dependencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amigos, en 1 Corintios 10:13, Pablo ofrece esperanza a aquellos que luchan contra la tentación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo asegura que Yahweh provee la fuerza necesaria para resistir la inmoralidad sexual, bendito sea Él. Además, los creyentes son llamados a vivir en santidad, apartándose de toda forma de inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amados, estamos llegando ya a la parte final de este precioso tema y es necesario que hagamos una recapitulación. En la Biblia, la inmoralidad sexual es tratada como un pecado serio que afecta no solo el cuerpo, sino también el alma y la relación con Dios, con Yahweh. El término bíblico para inmoralidad sexual es fornicación, porneia en el griego, que abarca cualquier acto sexual fuera del diseño divino del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, vamos a mirar qué incluye la inmoralidad sexual, según la Biblia. Adulterio, relaciones fuera del matrimonio. Éxodo 20:14.
Fornicación, relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Primera de Corintios 6:18. Pornografía y pensamientos impuros. El pecado comienza en la mente. Mateo 5:28. Relaciones ilícitas, condenadas en la ley. Levítico capítulo 18. Prostitución y lujuria. Actos de degradación del cuerpo. Primera de Corintios 6:15-16. Hay consecuencias, amados hermanos, de la inmoralidad sexual según la Biblia. Hay una separación de Yahweh. Dice pues, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Isaías 59:2. Esto nos aparta del rostro de Yahweh. Destrucción del cuerpo y del alma. El que comete fornicación, perdón, vamos a repetir esto porque es muy importante. Dice aquí, el que comete, un momento, por favor, el que comete fornicación, peca contra su propio cuerpo. Esto es destrucción del cuerpo y el alma. Primera de Corintios 6:18. También hay un juicio eterno. Dice la palabra en Gálatas 5:19-21. Los fornicarios no heredarán el reino de Yahweh. Ahora, lo bueno es cómo vencer la inmoralidad sexual según la Biblia. Primeramente, debemos huir de la tentación. Dice la palabra huid de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Como José ante la esposa de Potifar. Un gran ejemplo. Génesis 39:12. Ahora otra cosa, renueva tu mente. Dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y allí continúa diciendo, mantén también la pureza en tus pensamientos. Dice en Filipenses 4:8, todo lo que es puro, en esto pensad. Busca la ayuda del Ruach HaKodesh. Solo Él da el dominio propio. Gálatas 22:5, 22-23. Confiesa y arrepiéntete. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Juan 1:9, primera de Juan 1:9. También dice que debemos establecer límites saludables, evitar situaciones comprometedoras, Proverbios 5:8, y rodearnos de buenas compañías. Ojo, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 5:15-33, perdón. Ahora, hay promesas de Yahweh para quienes se guardan en pureza. Es importante esto. Hay bendición y vida abundante. Mateo 5:8 dice, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim. También hay poder para vencer la tentación. Primera de Corintios 10:13, ya lo dijimos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y también hay una promesa de restauración completa. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo o en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es tremendo todo esto que hemos estado viendo, amados. Desde una perspectiva hebrea bíblica, la inmoralidad sexual es una violación de los principios divinos y una afrenta a la santidad de Yahweh. Sin embargo, Yahshua, a través de su enseñanza y ejemplo, ofrece esperanza y restauración a aquellos que han caído en este pecado. Él llama a sus seguidores a vivir en pureza, no solo en acciones, sino también en pensamientos y deseos. Como creyentes, estamos llamados a honrar a Yahweh con nuestros cuerpos, reconociendo que somos templos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. A través de la dependencia del Espíritu y la obediencia a la palabra de Dios, podemos resistir la tentación y vivir en santidad. Que podamos, amados, como Yahshua, equilibrar la verdad con la gracia, confrontando el pecado con firmeza, pero también extendiendo misericordia a aquellos que buscan perdón y restauración. Como dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, en Mashiach, que me fortalece. Quiero invitarte para que inclinemos nuestros rostros y hagamos una corta oración pidiéndole a Yahweh por sanidad o para darnos fuerza y contrarrestar este tipo de plagio que hay en el mundo. Amén. Digamos, Yahweh, guárdame puro en cuerpo, mente y corazón. Dame fuerzas para resistir la tentación y renueva mi espíritu con tu poder. Que mi vida te honre en todo momento. En el nombre de Yahshua. Amén. Amados, que el Eterno les bendiga, les guarde, les proteja y sigamos estudiando la palabra porque a través de ese alimento espiritual que es la palabra, que es el pan de vida, vamos a poder contrarrestar muchas de las cosas que día a día tenemos que enfrentar. Y con la ayuda de Yahweh, como dice la palabra, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Fortalezcámonos en Él, vivamos por el Espíritu y no por los deseos de la carne. Hasta una próxima oportunidad. No olvides darle like, suscribirte a este canal y compartir este video, dejar un comentario y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom, lehitraot, shalom, ajim.